Ok. Y les comparto pantalla. Ok. Bueno. Al final de la... A ver, vamos a hacer un ligerísimo repaso de todo lo que hemos estado viendo en este curso. Comenzamos revisando un poquito de electromagnetismo, ¿no? Vimos las ecuaciones de onda, más bien vimos las ecuaciones de Maxwell. A partir de las ecuaciones de Maxwell obtuvimos las ecuaciones de onda. Vimos que la luz era una onda electromagnética que se podía propagar en el vacío. El fenómeno electromagnético en general, ¿no? O sea, vimos todo el espectro. Por ejemplo, los rayos X y la luz son dos tipos de ondas de un mismo fenómeno, nada más con diferentes longitudes. Vimos que la luz portaba energía y después empezamos a ver los espectros de emisión de gases, ¿no? Que tenían ciertas líneas de emisión. Después pasamos al espectro de emisión o de radiación de un cuerpo negro y vimos que era un continuo. De ahí revisamos rápidamente el trabajo de Planck, en el que él propuso, derivó una ley de radiación que daba explicación a la distribución que se tenía, a la forma de emisión que se tenía en el cuerpo negro, y de ahí salió el concepto que él proponía, que era que la radiación electromagnética en estas cavidades se absorbía como múltiplos de H nu, ¿no? Como múltiplos de energía, algo así como que, no, algo así como que estaba cuantizada la radiación electromagnética que se absorbía y que se emitía en esta cavidad. Y después de esto, uno de los trabajos interesantes, y por ahí me podría estar saltando muchos, pero quiero llegar hasta este punto para conectar, digamos, la narrativa y la idea, ¿no? Uno de los trabajos interesantes fue o uno de los trabajos que también surgían en esa época, era el efecto fotoeléctrico, que veían que la radiación electromagnética incidente sobre un metal en un tubo de vacío generaba fotoelectrones, ¿no? Es decir, la radiación electromagnética podía arrancar electrones, estos electrones llamados de valencia, de baja energía de amarre superficiales, ¿no? En el metal los podía arrancar, pero había resultados, digamos, tanto anómalos respecto a la teoría clásica, porque independientemente de la intensidad de la radiación, si esta radiación no tenía cierta frecuencia, entonces no se podían arrancar estos electrones, ¿no? Por muy intensa que fuera. Y una vez que se lograba esa frecuencia, una llamada frecuencia umbral, se empezaba a tener esta corriente, estos fotoelectrones generados. Como les comentaba, en el terreno de la teoría clásica no tenía una explicación, y Einstein tomó la explicación o el concepto de cuantización de los fotones, H nu, para explicar este fenómeno, proponiendo que había una interacción, que la radiación electromagnética estaba cuantizada, como si fuera un múltiplo de estos cuantos de energía, y que cada uno de estos cuantos de energía podía comportarse como una partícula que interactuaba con uno de estos electrones de valencia, y los podía, o débilmente enlazados, y entonces los podía arrancar, ¿no? Hacía una conservación de energía y, y todo pegaba muy bien. Einstein en ese momento comentaba que tenía un carácter heurístico esta explicación, pero finalmente fue por ella por la que le dieron el premio Nobel. Y siguiendo en ese terreno, también se podía explicar utilizando este concepto, estas conservaciones de energía relativamente simples que hemos estado viendo en la clase. Se podía explicar la producción de rayos X, que era un descubrimiento de Röntgen, ¿no? Esto era al revés, digamos, se tiene en este tubo de vacío un voltaje de aceleración, se mandaban unos electrones, y estos electrones incidían en una placa,
y al incidir frenaban, digamos, es la radiación de frenado, el Bremsstrahlung, y eso producía rayos X. Si se utilizaba el concepto o la interpretación de Einstein para el efecto fotoeléctrico, también se podía dar una explicación consistente para la producción de rayos X, ¿no? Y así siguieron saliendo otros fenómenos. Por supuesto, en la clase también revisamos conceptos básicos, pero formales de teoría especial de relatividad, y nos dimos cuenta que la masa y la energía pues son equivalentes y que con eso, por ejemplo, una partícula con masa tiene asociada una determinada energía, y adelante y más adelante lo utilizamos para observar otro de estos fenómenos, que era la onda modificada, cuando había la dispersión de luz debido a uno de estos electrones de valencia, a uno de estos electrones libres, ¿no? Esto es conocido como la dispersión de Compton, que llegaba, digamos, que se puede interpretar, que ya identificamos que no es, se absorbe todo el fotón y se reemite un nuevo fotón debido al movimiento del electrón, pero que se puede interpretar como la dispersión de un fotón debido a un electrón de valencia, y se tiene una onda modificada por la pérdida de energía del fotón que hizo recular al electrón. En ese caso se tiene que hacer una conservación de momentos y energías relativistas, y seguía aportando consistencia a lo que hemos estado revisando en la clase. Vimos también, pues, que se habían obtenido de manera empírica, ¿no? Unas expresiones para la radiación, más bien para los espectros de emisión de los gases o de los elementos en estado gaseoso, en específico el hidrógeno, que les importaba mucho, la serie de Balmer, que para hacerla más general la habían puesto en el inverso para sacar más series de Balmer, ¿no? Para sacar más transiciones. Y después vimos que esto se relacionaba con la estructura atómica, ¿no? Porque Bohr utilizó el mismo concepto de Einstein, de que la radiación electromagnética tenía que estar o podría estar cuantizada, para proponer un modelo planetario, ¿no? Me estoy saltando ahí algunas cosas de lo que hizo Thomson y Rutherford, pero ya sabiendo digamos que la masa del átomo estaba concentrada en el núcleo y que las cargas eléctricas estaban muy lejanas de este núcleo, Bohr propuso este modelo, digamos, planetario, con ciertos postulados que le hacían determinar, ¿no? Decían, ¿sabes qué? Tú tienes una energía mecánica total en una determinada órbita de estas circulares, tienes otra energía mecánica total en otra de las órbitas, y cuando un electrón pasa de uno de estos estados al otro, entonces hay una ganancia o pérdida de energía, dependiendo hacia dónde vaya. Si hay esta pérdida de energía, se la lleva, digamos, de manera, en forma de un fotón, y es lo que se ve en los espectros estos de emisión de los gases de líneas, ¿no? que se tenían. Lo utilizó para probar la existencia del helio, ¿no? En ese sentido también vimos que se podía hacer una corrección de la masa reducida, ¿no? Para no interpretar al núcleo como si fuera una singularidad ahí de tamaño infinito en el centro, y que permitía algunas aproximaciones, algunas cosas, digamos, algunas mejoras en los valores, en los resultados que daban. Una de las cosas importantes de Bohr era el hecho de que la energía del nivel más interno para el átomo de hidrógeno, que era 13.6 eV, era muy consistente con los resultados experimentales, y eso era de llamar la atención, ¿no? Entonces, por ahí se siguió, digamos, esos fueron los inicios de la mecánica cuántica, por ahí se siguieron trabajando. Y una de las cosas que salieron, que fueron importantes, fue de Broglie, que comentaba que
si bien la luz podía tener una naturaleza de ondas y al mismo tiempo de partículas, podía ser interpretada como ondas y partículas, pues entonces la materia también, a pesar de que sea una partícula, también podría ser interpretada como onda. Ya revisamos en la clase en esa ocasión, se planteó una longitud de onda para las partículas materiales, se llaman ondas materiales, y entonces esto pudo explicar, por ejemplo, uno de los postulados de Bohr, que era la cuantización del vector de momento angular, ¿no? Que a su vez daba lugar a una derivación a partir de la estructura del átomo, una derivación eh, de la fórmula de Rydberg, ¿no? Que es este inverso que viene de la de Ball. Entonces, en ese sentido, cuando nos dimos cuenta de que las partículas deben ser tratadas como onda, planteamos la clase pasada el hecho de qué es onda, ¿no? Que esta onda era una perturbación, ¿no? Más que eh, eh, tendríamos que tratar también a las ondas materiales, a las partículas, como si fueran, digamos, una perturbación también, ¿no? Y, y revisamos el concepto, volvimos a plantear el concepto de función de la posición con respecto del tiempo, lo valiosa que esta es para la física, y estamos tratando de hacer una analogía, que no son análogas, por supuesto, lo dijimos, estamos tratando de hacer una analogía con la función de onda de las partículas, porque deben ser tratadas como ondas. En ese terreno lo que identificamos o lo que vimos es que para poder tratar a una partícula como tal, como una entidad que sí está localizada en algún punto, pero que además tiene un carácter ondulatorio, pues entonces que tratarla o teníamos que modelarla como si fuera un paquete de ondas, y esto es lo último que se planteó en la clase, ¿no? Entonces, en ese terreno, la clase pasada yo les estaba comentando el siguiente paso en esta historia que estamos revisando y en este curso que ya va, digamos, un poco adelantado, el surgimiento de la ecuación de Schrödinger, ¿no? A partir estaban en un seminario, le comentan, él estaba discutiendo lo que había comentado de Broglie, que esto era una onda. Estos físicos en ese momento, y posiblemente en estos, son muy, eh, muy, muy fuertes en su física, ¿no? Digamos, en sus conceptos de la física en general. Y dijo, bueno, sí, si tenemos una ecuación de onda, por ejemplo, para la radiación electromagnética, para las ondas en una cuerda, para las ondas de agua, pues tendríamos que tener, digamos, algún tipo de ecuación de onda de la cual yo pueda extraer esta función de onda que me da las características de la partícula, ¿no? Y entonces, o que me va a dar las características de no solo la partícula, me va a dar mucha información acerca de la física de diferentes sistemas que yo pueda analizar. Y entonces justo ahí es donde vamos, chicos. Creo que era importante hacer ese repaso para que podamos ir tomando la importancia o darle, dimensionando la importancia de esta maravillosa herramienta que es con la que vamos a trabajar de aquí hasta el resto del semestre, todo el resto del semestre, ¿no? Y seguramente van a trabajar con ella el resto de la carrera, entonces vamos a seguir. Esta entonces era la ecuación de Schrödinger, la extensión a 3 dimensiones, como lo habíamos ya planteado. Me voy a saltar un poco esto. Ya habíamos identificado, ¿no? Que en la ecuación de onda teníamos una segunda derivada parcial con respecto del tiempo de esta función, que ya también habíamos comentado, pero es bueno volver a repetir. Esto es una ecuación diferencial y en esta ecuación diferencial la incógnita es esta función psi,
Entonces, hay que trabajar estas funciones para poder obtener digamos, este valor, esta función, que es la que nos va a dar la física en el terreno de las ondas. Lo mismo pasa aquí con la ecuación de Schrödinger. Esta es una ecuación diferencial y hay que trabajar la ecuación diferencial para obtener esta función, que es la que nos da la física del sistema, ¿no? Entonces, una de las cosas que se plantean, digamos, para arrancar, es ver, digamos, que la ecuación de onda tiene una segunda derivada parcial con respecto del tiempo de esta función psi, una segunda derivada parcial con respecto de la posición de la función psi, pero la ecuación de Schrödinger no. La ecuación de Schrödinger sí tiene la segunda derivada con respecto de la posición de la función psi, pero solo una primera derivada con respecto del tiempo de la función psi, ¿no? Entonces, habíamos comentado que de alguna forma estábamos tratando con un fenómeno diferente al fenómeno de la función de onda clásica. También habíamos dicho que no existe una derivación formal, pero con lo que nos quedamos exactamente en la última clase es que vamos a utilizar la ecuación de Schrödinger, antes de utilizar la ecuación de Schrödinger, porque yo les comentaba que había salido de un seminario y de algunas, digamos, interpretaciones que él dio, atinadas interpretaciones. No, como les comentaba, no existe una derivación, pero es, a mi parecer, un tanto incómodo arrancar a usar algo si solo presentándolo. Aquí está la herramienta y tenga usted. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, y repito, porque es muy interesante y es algo que debemos de, platíquenlo ustedes, búsquenlo por ahí, es lo llamativo del hecho de que Schrödinger no presentaba una derivación, sino que un día amaneció y no tanto como un día, pero un día amaneció y la ecuación de Schrödinger estaba ahí. Pero fíjense, a partir de ahorita lo que vamos a hacer, cuánto sentido tiene, ¿no? Y la forma que tiene la vamos a comparar. Chéquense en esto, que repito, tiene que ser llamado construcción y que vienen muchos. Fíjense, vamos a comenzar recordando que la energía total para un sistema, pueden pensarlo como el átomo, como ustedes lo quieren, una partícula enlazada a núcleo. La energía total de un sistema está dada por su energía cinética más su energía potencial, ¿no? Es la llamada energía mecánica total que estábamos discutiendo al inicio de esta clase, ¿no? Entonces, la energía total del sistema, si la trato de manera clásica, es la cinética, es un medio de mv al cuadrado, más la potencial, ¿no? Y en la anterior expresión hemos dejado la energía potencial solo como EU, porque la energía potencial puede ser el campo gravitatorio, el campo eléctrico o otra cosa. Le puedes meter ahí el valor que quieras de energía potencial, ¿no? Pero esto es la energía mecánica total de la parte determinado sistema. Para el caso de la energía cinética, la podemos expresar en términos del momento con la relación momento-energía, ¿no? Y que, acuérdense, tenemos un medio de mv, es la energía cinética, pero también la podemos expresar como el momento al cuadrado sobre 2m. Y por lo tanto, la energía total la podemos expresar como la energía cinética expresada en términos del momento más esta energía potencial. Ahora, por otra parte, podemos recordar que la solución más simple de la ecuación de onda clásica es en sí una función de onda. Y esta función puede ser escrita de la siguiente manera. En realidad, déjenme aclarar algo, esta no es la solución más simple, pero es una solución a esta ecuación de onda. ¿Cuál ecuación de onda? A esta que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación de onda de la que estamos en este momento. Profe, una duda. Sí. Ahí en esa misma ecuación B sigue siendo la velocidad, ¿verdad? No es potencial.
Perdón, perdón. Y en esa misma ecuación B sigue Ujú. siendo velocidad, ¿no? Sí, en esta ecuación 3 B, sí, estimado Leonardo, B es la velocidad del frente de onda, ¿no? De la onda que describe esta ecuación. Sí, tienes toda la razón. Entonces, yo lo que quiero que recuerden de sus cursos pasados de física es que cuando obtienen esta función, o más bien cuando resuelven esta ecuación, ustedes van a obtener en sí, esta psi es una función, es una onda, digamos, ¿no? Una de las soluciones, o la solución más sencilla a esa ecuación de onda, puede ser a coseno de kx menos omega t, pero también se puede, esta es otra de las soluciones de esa ecuación de onda, a coseno de kx menos omega t más i seno de kx menos omega t. Y en este caso, kx menos omega t es una variable angular, ¿no? Que es llamada fase, toda la fase es kx menos omega t, ¿no? Entonces, esta anterior función la podemos escribir utilizando las entidades de Euler de esta manera, ¿no? Como a por e a la i por kx menos omega t. Pero en este momento, por, digamos, alguna facilidad, démosle el valor de 1 a, de tal suerte que podemos saber o tenemos que la función de onda sea e a la i kx menos omega. Ahora, si sacamos la derivada parcial con respecto de x de esta función, vean ustedes que esta función es dependiente de x y dependiente de t. Si sacamos la derivada parcial de esta con respecto de x, ¿qué tenemos? Pues tenemos lo siguiente. Acuérdense ustedes que tendremos que hacer esto u, ¿no? Acuérdense ustedes la regla de la cadena. De todas maneras, a ver, una de las cosas, un pequeño paréntesis, eh, una de las intenciones de grabar estas clases, como les comentaba, es que se quede un repositorio y que ayude a aquel que pueda estar un poco más eh, no familiarizado o que haya pasado mucho tiempo sin haber revisado estos conceptos. Entonces, aunque no lo escribo aquí, lo quiero discutir. Esto es U, ¿no? Sacas la derivada de U. ¿Cuál sería la de? Vamos a pensar que sustituyes todo el argumento de esta función exponencial por U. Me queda U igual a kx menos omega t. Y entonces, como estás haciendo una derivada con respecto de x, ¿cuál sería la derivada de este U? Bueno, pues solo sería k, ¿no? Porque esto es una constante y aquí la variable con respecto a la que estás derivando es x y entonces se va, solo queda k, ¿no? Y entonces la regla de la cadena nos indica que tenemos que multiplicar esa derivada, la derivada de u, por la derivada de e a la u. La derivada de e a la u queda igual, ¿no? Queda como e a la u. Y entonces, miren, lo que tenemos es la derivada de la función con respecto de x, es ik, ¿no? Que es las constantes que me quedan, multiplicadas por e a la i por kx menos omega t. Pero identifiquen, por favor, que este e a la i por kx menos omega t no es otra cosa que la misma función de la que partimos. Es la misma psi de x de t. Entonces, vean, por favor, que yo puedo decir que la derivada de psi de x de t, la derivada parcial de psi de x de t con respecto de x, es ik por psi de x de t. Ahora podemos ver, o ahora podemos sacar rápidamente la segunda derivada con respecto de x. ¿Por qué? Porque sabemos que, a ver, vamos a regresar, sabemos que e a la i kx menos omega t resiste, digamos, vamos a ponerlo así, resiste las derivadas. Entonces, si yo saco una segunda derivada de la función, entonces lo único que me va a estar cambiando es esto, ¿no? Aquí es al cuadrado. Me queda que la segunda derivada de psi de x respecto de la segunda derivada parcial con respecto de x de psi es psi igualita multiplicada por ik al cuadrado. Ahora, vamos a recordar las valiosas relaciones de de Broglie.
En las relaciones de Broglie, lo que nosotros habíamos visto era lo siguiente. Tenemos que el número de onda K era igual, de nuestro repaso de ondas que vimos en alguna clase pasada, es 2pi sobre lambda, ¿no? Pero también habíamos dicho que el momento, y esto lo sacamos de la fórmula de Broglie, ¿no? Habíamos dicho que lambda era h sobre el momento. En ese sentido, pues también podemos decir que el momento es h sobre lambda. Y por lo tanto, lo que podemos decir, fíjense ustedes, yo paso lambda acá y puede decir que lambda es 2pi sobre k, ¿vale? Y entonces puedo yo decir, si lambda es 2pi sobre k y el momento es h sobre lambda, yo puedo decir que el momento es h por k sobre 2pi. Es lo único que estoy haciendo aquí, pues es sustituyendo, ¿no? Lambda, lambda lo estoy metiendo acá. Pero acuérdense también que en algún momento habíamos dicho que la constante reducida de Planck era h sobre 2pi. Esto es h barra. Entonces, el momento de una partícula es h barra por el número de onda. Y por lo tanto, vean, esto lo hemos presentado varias veces, porque es importantísimo para todo lo que vamos a estar revisando más adelante. K, el número de onda en estas funciones de onda que nosotros vayamos obteniendo, está íntimamente, o no es que esté íntimamente, es el momento de la partícula por sí, ¿no? Cuando uno ve el K, dice, oye, ¿sabes qué? Va a estar relacionado con el momento de la partícula. Yo puedo expresar este número de onda como el momento sobre h bar. Entonces, vean ustedes que I es un número imaginario, ¿no? Y cuando yo multiplico I por I, entonces me queda -1. Acuérdense ustedes. Entonces, I al cuadrado es -1 y K al cuadrado, pues es K al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, esta expresión que yo tenía aquí, IK al cuadrado, pues me queda solo como menos K al cuadrado, ¿vale? Entonces, vean ustedes que yo lo que he estado haciendo aquí es que saqué la segunda parcial con respecto de x de esta psi. Esto me dio menos k al cuadrado multiplicada por la misma psi, porque no soporta, digamos, la función exponencial soporta las derivadas y por eso me queda multiplicada por la misma psi. Pero aquí voy a utilizar esta relación de de Broglie para cambiar este k, este número de onda, por su momento y su h barra. Entonces pongo p al cuadrado por h barra al cuadrado, como lo presentamos de esta manera, ¿no? Entonces, otra vez, vean que la segunda derivada con respecto de x de psi es menos momento al cuadrado sobre h barra por psi. ¿Va? Esa última expresión la puedo multiplicar por menos h barra. Ambos lados, estamos pensando nada más en este y en este. Ambos lados la puedo multiplicar por menos h barra o bien pasar h barra multiplicando para acá. Y entonces me queda, miren, menos h barra al cuadrado multiplicado por la segunda derivada parcial de psi con respecto de x igual al momento al cuadrado por psi. Quiero en este momento también hacer una pequeña puntualización que es muy importante para que no nos perdamos más adelante. Recuerden ustedes que lo que nosotros estamos buscando, o en este momento estamos discutiendo, es este psi de, y le ponemos aquí de x. En ocasiones, la notación, y esto viene de mis notas, pero ustedes lo van a ir, van a poderlo ver, ¿no? La notación cambia de psi de x de t a solo psi. Esto no significa que esto deje de ser una función de x de t, por supuesto, sigue siendo una función de x de t. Aquí cortamos esa función. Falta un poquito, digamos, irse por una notación o por otra para no prestarse a confusión, pero tenemos la oportunidad de discutirlo porque estamos en una clase, ¿no? Entonces, acuérdense que esto sigue siendo psi de x de t, pero lo hemos presentado solo así, sin su paréntesis. Bueno, ahora, recuerden que habíamos dejado expresada la energía total por otro lado. Guardemos esta expresión que ya
ya obtuvimos. Ahora, nosotros arrancamos diciendo que teníamos una energía total para una determinada partícula. Y la habíamos expresado como P al cuadrado sobre 2m más su energía potencial, ¿no? Energía cinética más energía potencial. Ahora, ¿qué tal si para esta energía lo que hacemos es multiplicarla por esta misma función de onda psi que estamos buscando? Pues fíjense, no le vamos a hacer nada a la ecuación si la multiplicamos. Vean, yo voy a agarrar y voy a multiplicar esta energía por psi, P al cuadrado sobre 2m por psi, y esta energía potencial, vean que ahorita está cambiando, nada más en lugar de EU, la notación cambia a U, pero es la misma energía potencial por psi, ¿no? No estoy haciendo nada, multiplico ambos lados de la ecuación por la misma psi y entonces es consistente, ¿va? Pero en este sentido, recuerden la expresión que habíamos obtenido del análisis que estábamos haciendo, ¿no? Recuerden esta expresión que habíamos obtenido. Entonces, podemos escribir esta expresión, fíjense, esta que está aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos escribirla de esta manera. ¿Cómo? Ven, la parte de la energía queda igual. Esta energía total queda exactamente igual. ¿Va? Pero en el caso de la primera, está aquí, en ustedes, esta, la expresan en términos de su segunda derivada parcial con respecto de x. ¿Por qué? Vean ustedes, me queda h barra al cuadrado sobre 2m. ¿Lo ven? Si lo pueden, si está bien aquí, déjenme ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Ah, ok. Sí, se me fue un poco. Vean ustedes, psi, ¿no? Si paso yo dividiendo el momento, acá abajo, me queda que psi es igual a h barra al cuadrado sobre el momento al cuadrado, multiplicada por la segunda parcial con respecto de x de psi. Ahora, esta cosa en esto que está aquí, ya pasado dividido esto, lo meto acá. Y entonces por eso se cancela el momento al cuadrado, ¿no? Y entonces me queda ahora sí, h barra al cuadrado sobre 2m multiplicada por la segunda derivada parcial con respecto de x de psi más u por psi. Y bueno, esto último, espero si algo, a mí se me fue un poquito, si algo necesitan puntualizar, preguntar, detengan en cualquier momento, ¿no? Pero esto último se conoce, fíjense con estos análisis relativamente simples, pero consistentes, el resultado que hemos obtenido. Esto último se conoce como la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿no? Y podemos extender esta última ecuación utilizando un concepto bien conocido por nosotros, es este hecho de que la energía, ¿no? Acuérdense, utilizando ya de Broglie, utilizando el concepto que utilizó de Broglie para lograr determinar cuál sería la longitud de onda de las ondas materiales, fue el mismo concepto de la cuantización de la energía en la onda electromagnética, ¿no? Él dijo, oye, ¿sabes qué? Pues entonces la energía debe estar como en múltiplos de HF o de H nu, ¿no? En este terreno sabemos que F, ¿qué es? Podemos expresar esta frecuencia como la frecuencia angular, porque la frecuencia angular es esta frecuencia entre 2pi, ¿no? Entonces, la energía también es H barra por la frecuencia angular. ¿Cuál frecuencia angular?
pues la que estamos proponiendo en esta función de onda, ¿no? Vean ustedes, una de las cosas que yo les quiero mostrar en este caso es que por las relaciones de de Broglie, cuando nosotros hablamos del número de onda K, estamos hablando del momento de la partícula. Y cuando estamos hablando de su frecuencia angular, estamos hablando de la energía de la... ¿no? Entonces, acuérdense de esto, ¿no? Ya que llegamos acá, acuérdense pues que la energía es H barra por omega. Y en este terreno, vean de nuevo, a partir de la función psi que habíamos presentado, podemos derivarla con respecto del tiempo. Vean, la parcial con respecto del tiempo de psi, ¿cuál sería? Vuelvo a hacer el mismo procedimiento, hago e a la u, donde u es i por kx menos omega t. Como yo voy a derivar con respecto del tiempo, ahora kx es y kx es una constante y solo me queda i omega t para derivar. Eso es u, ¿no? Entonces yo derivo i omega t, ¿no? Y lo que me queda es i omega. Yo derivo i omega t con respecto de t y solo me queda i omega. Ese i omega, bueno, luego derivo e a la u, que me queda otra vez e a la u, y multiplico por la derivada de du, que era i omega, ¿no? Entonces, me queda que la derivada parcial de psi con respecto de t es menos i omega por la misma función, ¿no? Porque ha resistido a la derivada. Pero acuérdense ustedes que E es igual a H barra por omega y esta la podemos también multiplicar por la función psi como lo hicimos para las derivadas con respecto de la posición, ¿no? Vean ustedes, nosotros podemos decir, fíjense ustedes, aquí tenemos esta ecuación, decimos que E es igual a H barra por omega. Bueno, pues entonces multiplicamos también E por psi es igual a H barra por omega por psi. No estamos haciendo nada en esta igualdad. La mantenemos correcta, ¿no? Consistente. Si esta última expresión ahora la multiplicamos por menos i sobre H barra, tenemos lo siguiente. Vean ustedes, lo pueden ir viendo ya. ¿Qué va a pasar con este lado? Pues se va a ir el H barra y me va a quedar menos i omega por psi. Y de este otro lado, ¿qué me va a quedar? Fíjense, menos, al multiplicar esa última expresión por menos i sobre h barra, me queda menos i sobre h por e por psi, igual a menos i omega por psi. Y todo esto, ¿esto qué es? Esto era lo que ya les había comentado, es la parcial con respecto al tiempo de psi, ¿no? Entonces, vean ustedes, lo que yo puedo decir con seguridad es que menos I sobre H barra por la energía por psi, esto no es otra cosa que la parcial con respecto del tiempo de psi. Aquí está, no hay problema. Otra vez, está puesto aquí. Pero ahora, en este terreno, en esta parte, en el lado derecho de la ecuación, vean ustedes que lo que tenemos aquí es I, es menos I a la menos 1. Pero menos I a la menos 1 en realidad es I. Por lo tanto, puedo decir que E por psi es igual a I por H barra multiplicado por la parcial de psi con respecto de T, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora, acuérdense que ya habíamos construido la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Repito, construido, no derivado, porque esto parece derivación, pero no fue así como no se sabe cómo fue el que lo hizo Schrödinger, ¿no? Pero estamos viendo una posible manera en la que, con argumentos lógicos y accesibles, en la que la haya podido que le haya podido ayudar a su derivación o que nos permite entender su derivación consistente, ¿no? Entonces, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, era esta. En esta ecuación de Schrödinger, podemos insertar el valor que obtuvimos para E multiplicado por psi, que es este que tenemos acá atrás. Fíjense, E multiplicado por psi es I por H barra por la parcial de psi con respecto a esto, ¿no?
lo metemos aquí y entonces fíjense ustedes qué bonito es lo que, ahora sí que soy un poco coloquial, pero qué bonito es lo bonito porque utilizando estos conceptos lógicos, lo que tenemos aquí es la ecuación de Schrödinger completa. Vean ustedes, I por H barra multiplicado por la parcial de psi con respecto de t es igual a menos H barra al cuadrado sobre 2m multiplicado por la parcial de psi la segunda parcial de psi con respecto de x más el potencial por psi. ¿Y qué hicimos? Pues nada, lo que hicimos fue utilizar este concepto de energía mecánica total, ¿no? Y combinarlo con el resultado o con una de las soluciones que provienen de la ecuación de onda clásica, que es esta E a la I kx menos omega t, utilizando las relaciones de De Broglie, sacando las derivadas, haciendo las expresiones que ya hemos planteado, y entonces hemos construido la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y bueno, pues esa última es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y lo que es importante repetir varias veces, más aún cuando la clase queda grabada, es el hecho de que a ciencia cierta no se sabe si Schrödinger derivó así su famosa ecuación. Hay otras formas de poderla construir nuevamente. Lo más importante descansa, como veremos en lo que resta del curso, es el hecho de que esa propuesta teórica concuerda con todo lo que observamos y con que la ecuación de Schrödinger hasta nuestros días es infalible, ha podido explicar muchísimas cosas que es lo que vamos a ver en el resto del curso, ¿no? Nuevamente puntualizar que no se sabe a ciencia cierta si Schrödinger lo derivó así, no tiene una derivación y él la presentó solamente de esa manera. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, estimados jóvenes? De esto que hemos revisado, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, Es más como curiosidad morbosa. sí. Nadie, o sea, me imagino que en algún momento Schrödinger en persona llegó a darle su papelito con las ecuaciones a alguien de, mira, encontré esto y funciona muy bien. No le o sea, no intentaron como torturar a Schrödinger hasta que les dijera de dónde salió. Fíjate que qué buena pregunta. Sí, para ver una derivación o algo así. Tengo entendido que sí lo discutió y que tiene digamos, una similitud con lo que acabamos de ver. Pero repito, no estoy completamente seguro que lo haya discutido de esta manera. Schrödinger, una de las cosas que sí es interesante platicar es que los físicos de la época también, a ver, hace ratito me comentaba alguien que eventualmente de mis clases, que una de las cosas que no le gusta es que hablo y de repente como que bajo la voz y le hago así. Perdón, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué bajas la voz? Y me quedo, y sucede porque a veces me quedo pensando en cosas que aparentemente no querrían decir. En este terreno, lo que yo quiero decir, pero no por eso demeritar otra cosa, es decir, que los físicos de la época eran físicos, digamos, muy robustos en el terreno de que conocían muchas áreas de la física. Y a veces bajo la voz, porque, más cuando se está grabando, porque podría interpretarse como que los físicos de esta época no lo son. Y no pretendo decir eso, sino que la física ha ido creciendo tanto, que en ese momento también era enorme, pero y se dedica un poco más de recursos a nivel mundial a la investigación por los beneficios que nos trae, que yo estimo que algunos físicos de la época actual, algunos físicos contemporáneos, si bien tienen una robustez brutal, no están tan empapados de un montón de conceptos, como si lo estaban en esa época. Eso es lo que quiero decir, no demeritando unos más que otros. En ese terreno, lo que quiero comentar, ya una vez aclarado esto, es el hecho de que
en específico, Planck, por ejemplo, Planck sabía de todo. O sea, Planck sabía termodinámica, sabía mecánica, sabía electromagnetismo, pero a un nivel muy profundo. O sea, no solamente conceptual suficiente para poder ahondar o especializarse en su materia, ¿no? Y en este terreno, una de las percepciones que tengo yo, y además ha estado escrito en sus biografías y en algunos libros de historia de la física o que tratan ciertos pasajes, ciertas historias de la física, se sabe o se entiende que estos físicos de esta época eran muy robustos en muchas áreas al mismo tiempo. Todo esto lo cuento porque les permitía combinar ciertos conceptos que ellos tenían bien claros para poder hacer especulaciones o obtener ideas que fueran consistentes o que les permitieran explicar algo. Y ahí es donde aparentemente, ustedes investiguenlo y también es hasta donde yo entiendo que hace lo que le permite a Schrödinger presentar su ecuación, ¿no? Esta robustez que dice, mira, de óptica geométrica, pues sale esto, estas son las ecuaciones, esta es la ecuación de onda de una ecuación clásica, estas son las relaciones de Broglie. Pues tiene sentido presentar la ecuación de Schrödinger de esta manera, pero no sé, buena pregunta, y lo voy a buscar porque a mí también me generó les ruego también ustedes búsquenlo. ¿No le torció a alguien la mano a Schrödinger? Oye, dinos cómo la derivaste. Porque si lo que decía es, no tenía derivación, solo úsala. O sea, uno puede decir, pues, se construyó así, pero no necesariamente fue de esta forma, ¿no? Úsala y veremos durante el resto del curso el músculo que tiene y cómo sostiene a mucha de la física cuántica. Esto va a ser mecánica cuántica, la sostiene, toda la mecánica cuántica se sostiene por esto. También hay otra formulación, a la formulación matricial, y también se podría ir por ahí, pero es muy, muy interesante y bonita, ¿no? La ecuación de Schrödinger. Bueno, ¿hay alguna otra cosa, algún comentario antes de pasar a un ejercicio? Profesor, Sí. ¿en algún momento alguien de cierta manera o de alguna manera dijo, ¿sabes qué? Está mal esta cosa, ¿no? Y es por esto y esto y esto. O sea, Claro. habrá alguien con la robustez matemática para que te haya dicho así, está mal esta ecuación. Lo que hacemos y lo que van a hacer ustedes y lo que yo creo que ya hacen y lo que se hace en la ciencia es siempre cuando tú presentas una llamada hipótesis, lo que quieres es, la hipótesis es una respuesta a una pregunta de investigación. Tú puedes hacerte una pregunta de investigación que diga, yo por ejemplo, en el caso de lo que nosotros hacemos, los puntos cuánticos de silicio pueden utilizarse para construir dispositivos electrónicos o electroluminiscentes. Y mi respuesta, mi hipótesis podría ser los puntos cuánticos de menores a 3, con diámetros promedio menores a 3 nanómetros pueden utilizarse tal, ¿no? Esa es mi hipótesis y lo primero que tengo que hacer es desconfiar de ella. Y Schrödinger lo primero que hizo es también desconfiar de su ecuación, pero la empezó a utilizar para dar muchas respuestas. Una de ellas, o la principal, es aplicada al átomo de hidrógeno, que tiene pues una complicación importante y que en este curso veremos. No solo él, sino que muchos, claro, lo que se hace es, oye, sabes que esto no funciona, pero el punto con la ecuación de Schrödinger es que funciona muy bien y no hay... En el estado sólido se dice lo siguiente, y lo vamos a ver eventualmente, ¿no? En el estado sólido se dice que la ecuación de Schrödinger explica todo, pero no explica nada. Es raro porque explica todo en el terreno de que sí, es tan robusta y bueno, ya con una interpretación de Dirac, con una
metiendo estas energías mecánicas total, ya no dejando las clásicas, sino dejando las relativistas, pues entonces todavía es mucho más potente. Pero cuando quieres tratar problemas de muchísimos cuerpos, se vuelve intratable, ¿no? Es decir, o se vuelve matemáticamente muy, muy difícil, tienes que hacer cosas, tienes que resolverla por métodos numéricos, los sistemas de cómputo que se utilizan ya no pueden soportarlo, hay que hacer ciertas aproximaciones, en fin. Entonces, por eso dicen que explica todo, pero no explica nada. En fin, vamos a llegar a ese punto. Pero claro que sí, hay muchas personas que, muchos investigadores, muchos académicos de la época actual que ponen a prueba el valor de la ecuación de Schrödinger. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros también durante lo que nos resta de curso, ¿no? Vamos a poner a prueba la ecuación de Schrödinger y vamos a ir viendo que si soporta y la información física que nos va dando a partir de irla poniendo a prueba. Pero bueno, entonces, si todo hasta este momento va más o menos claro, continuemos con un... Profe, Sí, tenía otra duda. sí, claro. Entonces, cualquier solución a la ecuación de Schrödinger va a ser solución a la ecuación de onda clásica. No. Por supuesto que no. Aquí, qué atinada puntualización, Leonardo. No cualquier solución a la ecuación de Schrödinger va a ser solución a la ecuación de onda clásica. Podrían existir, en este caso, por eso, y qué bueno que lo mencionas, porque por eso aquí se llama una construcción. Porque para derivar o para construir esta ecuación de Schrödinger, nosotros utilizamos una onda, ¿no? Utilizamos una psi, que, ¿de dónde sacamos ese psi? Porque alguien podría decir, oye, ¿esto qué consistencia tiene? ¿De dónde sacaste ese psi? Lo sacaste de la ecuación de onda clásica y de ahí construiste la ecuación de onda de Schrödinger. Entonces esto parece que satisface a las dos. Sí, en este caso, en este preciso momento, sí. En este caso sí satisface a las dos. Esta psi, pero no necesariamente siempre es de esa manera. Y qué bueno que lo comentaste, porque esto vuelve a dejar claro que es una construcción y que es una manera de presentar la ecuación de Schrödinger para poderla utilizar, pero no quiere decir que siempre se satisfagan con la misma función ambas ecuaciones, ¿no? Muchas gracias, Don. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, vean el mecanismo que nosotros vamos a utilizar durante la clase o en estas clases próximas. Es el siguiente. Ahorita lo que queremos hacer es, ya presentamos la ecuación de Schrödinger y ahora vamos a ver ciertas cosas respecto a ella, pero haciendo el siguiente mecanismo. A ver, vean lo importante. Vean esto para que ustedes como físicos lo abracen y lo expliquen a sus alumnos y se lo expliquen a ustedes mismos. Fíjense cómo vamos a dejar esto bien claro. La ecuación de Schrödinger nos sirve la tenemos que resolver porque lo que no conocemos nosotros es la función de onda. Esa no la conocemos. Y ahí, como veremos en el curso, aquí en esta función de onda es donde se encuentra la física, es donde se encuentran los datos, la información que yo puedo obtener de la física cuántica en esta función de onda. Esa, repito, no la conocemos. Cuando nosotros usamos la ecuación de Schrödinger, usamos la ecuación de Schrödinger para determinar esto. ¿Ok? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque podemos hacer un análogo con la función de posición con respecto del tiempo, que no, repito, están alejadas, son conceptos muy diferentes, pero fíjense, de tanta información que nos da la ecuación de la función de onda, la función de posición con respecto del tiempo, así de rica es la función psi de la ecuación de Schrödinger. Entonces, nuestra tarea como físicos es obtener este valor, ¿va? Pero en este momento en el que estamos arrancando, lo que vamos a hacer es al contrario. Vamos a agarrar y presentarles algunas funciones de onda que ya alguien obtuvo. Ya está. A ver, ten esta función de onda.
Y ahora dime si satisface la ecuación de Schrödinger, como por ejemplo, como comentaba Leonardo. Ahora dime qué características tiene esta función de onda. Pruébala sobre la ecuación de Schrödinger. Primero, ese es el primer paso que vamos a hacer para que ustedes, hice esta pausa porque me parece muy pertinente, porque yo he percibido que hay mucha confusión cuando les dicen, a ver, ahí te va una función de onda, métela en la ecuación de Schrödinger, ve si satisface, si no, y luego dices, oye, ¿cuándo tengo que resolver la ecuación de Schrödinger y cuándo tengo que evaluarla? Aquí lo que vamos a hacer es, si te dan una ecuación, si te dan una función de onda, pues métela en la ecuación de Schrödinger. Es, digamos, la parte más sencilla, es la parte más fácil con lo que se arranca. Ok, una vez dicho eso, podemos hacer este primer ejemplo. Dice, la ecuación de onda de Schrödinger, fíjense, y aparte estamos presentando algo importantísimo, ¿no? Del curso. Debe ser lineal para que de esta manera podamos usar el principio de superposición que nos permite construir paquetes de onda usando dos o más ondas, ¿no? Entonces dice, pruebe que la función de onda en la ecuación 1, olvídense de lo de la ecuación 1, aquí se me fue. Prueben que la función de onda es lineal y haga lo anterior mostrando que la ecuación de Schrödinger se satisface para la siguiente función de onda. Fíjense esta función de onda que tenemos aquí. Bueno, donde A y B son constantes y psi1, psi2 describen dos ondas y a su vez psi1 y psi2 no sabemos qué forma tienen esta psi1 y esta psi2. Tienen la forma que sea. Puede ser la que utilizamos para construir la ecuación de Schrödinger, pero puede ser otra también. No sabemos qué forma. Pero lo que sabemos es que psi1 y psi2 satisface cada una de manera independiente de la ecuación de Schrödinger. Entonces, lo que tenemos aquí es una combinación lineal entre psi1 y psi2. Y lo que queremos ver, y van a ver que es muy importante, es si esta combinación lineal a su vez satisface la ecuación de Schrödinger. ¿Va? Entonces vamos a hacer la solución. Lo que les pueden preguntar, que es la parte más sencilla, y esta es, si les viene un problema de estos, es uno de estos gratis, ¿no? Primero, lo que tenemos que hacer es obtener las derivadas necesarias para insertarla en la ecuación de Schrödinger, ¿no? De manera directa. Vamos a, acuérdense ustedes cuál es la ecuación de Schrödinger. Aquí está. Acuérdense, fíjense. Ahora, esta psi de x de t está compuesta por estas dos. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, esta es la ecuación de Schrödinger. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la derivada con respecto del tiempo y la segunda derivada con respecto de la posición. Ojo, déjenme hacer otra aclaración porque si no se vuelve muy complejo para mí estar exponiendo. Cuando me refiero a la derivada con respecto del tiempo, por supuesto, y esté señalando en la ecuación de Schrödinger, por supuesto que me refiero a la derivada, a la primera derivada parcial de psi con respecto del tiempo. Y cuando me refiero a la derivada con respecto de la posición, me refiero a la segunda derivada de psi con respecto de la posición, a menos que indique alguna otra cosa, ¿no? Para hacerlo más fluido, porque si no, estar metiendo, hablando, ¿no? Entonces necesitamos las derivadas con respecto del tiempo de este psi y la primera y segunda derivada con respecto a la posición de esta psi. ¿Va? Ahora sí. La derivada parcial con respecto del tiempo, ¿qué es? Pues es, fíjense, tengo que es A por psi 1 con respecto del tiempo más B por psi 2 con respecto del tiempo. Y aquí, para algunos de los que pueden revisar el curso por videos de podrían preguntarse, ¿por qué esto así? Acuérdense, comentamos en el problema que nosotros no conocemos cuál es la forma de psi 1 ni de psi 2. No la sabemos. Entonces, como no sabemos cuál es la forma de estas funciones, solo sabemos que a su vez, de alguna manera, satisfacen la ecuación de Schrödinger, no sabemos cuál es la forma, solo déjalas expresadas. No hay problema. Aquí lo único que estoy expresando o que estoy dejando expresada es la instrucción de derivar esta psi 1 con respecto del tiempo y esta psi 2 con respecto del tiempo. Y esto en sí constituye la derivada de psi de la combinación lineal con respecto al tiempo, ¿vale? Ahora, saquemos la primera derivada parcial con respecto de x. Tiene la misma forma. A por psi 1 con respecto de x más b
por psi2 con respecto de x. Y ahora la segunda derivada parcial con respecto de x me queda otra vez, nada más tengo que indicar la instrucción. Es a por la segunda derivada de psi1 con respecto de x más b por la segunda derivada de psi2 con respecto de x. ¿Va? Y ahora ya tenemos la derivada con respecto del tiempo, la primera derivada, y la primera derivada no la necesitamos, la primera derivada con respecto a la posición, pero también la tenemos, y tenemos la segunda derivada con respecto de la posición. Y ahora sí metemos estas funciones de onda y sus derivadas dentro de la ecuación de Schrödinger. Vean ustedes, aquí, de este lado, ¿qué es lo que tenemos? Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo de la ecuación de Schrödinger, siempre tenemos I por H barra multiplicado por la parcial de la función psi con respecto de t, y como aquí la parcial psi es este valor, pues lo metemos acá, ¿no? Del lado, perdón, del lado izquierdo, no sé si dije del lado derecho, del lado izquierdo de la ecuación de Schrödinger. Del lado derecho lo que tenemos siempre es H barra al cuadrado sobre 2m negativo multiplicado por la segunda parcial de psi con respecto de x más el potencial por psi sin derivar. Yo les quiero hacer alguna reglita porque lo necesitarán. Imagínense ustedes que están en algún punto, vamos a pausar un poquito aquí, vamos a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis. Se los comento porque quiero regresar a esto. Que les digan, escribe, un físico tiene que escribir o tiene que estar grabada, ¿no? La ecuación de Schrödinger. Escriba la ecuación de Schrödinger. Es sencilla. Siempre acuérdense que usa H barras, nada más. Siempre no usa las H normales, usa H barras y por H barra. Y la parcial con respecto del tiempo está en la izquierda. Y la segunda parcial con respecto de la posición está en la derecha. Y aquí una de las cosas que yo utilizo es, acuérdense de la forma que tiene la energía cinética expresadas en términos del momento cuando es un tratamiento clásico. Es momento al cuadrado sobre 2m. Pues para que no se les olvide es h barra al cuadrado sobre 2m. Y más el potencial. Entonces, ya con eso también se me pasó decírselos en su momento y por eso regresé. Ok. Entonces, fíjense, aquí estamos metiendo la parcial con respecto del tiempo de esta combinación lineal. Aquí la segunda parcial con respecto a la posición de la combinación lineal. Y aquí la combinación lineal sin derivar, ¿va? Como está en la expresión. Podemos reordenar esta última expresión. Vean ustedes, aquí lo que tenemos es todos los que tengan A, fíjense ustedes. Todos los que tengan A, aquí es, pongo A por I por H barra por la parcial de psi1 con respecto de T. Y también acá hay algo que me aparece con A. Vean ustedes, es la segunda parcial de psi1 con respecto de X por este H barra sobre 2M. Está aquí. Y aquí también tengo algo que me aparece A, ¿no? Que es el potencial por psi1. Todo esto lo factoricé y está multiplicando por A. Lo pasé al lado izquierdo de la ecuación. Vean ustedes, pasó restando. Este que estaba positivo pasó negativo. Y este que estaba negativo pasó positivo, ¿va? De este otro lado, dejé las partes que tienen B. Otra vez, vean aquí, tengo B por IH barra por la parcial de psi2 con respecto de T, ¿no? ¿Y esta por qué pasó sumando? A ver, ayúdenme. Ah, ok. Sí, porque le cambiamos los signos, ¿no? A todo. Esta está positiva, porque esta también está positiva, y esta está negativa, ¿va? Entonces, aquí tenemos ordenada la expresión, esto después de haber metido las cosas. Y vean, ya que el enunciado del problema nos indica que tanto psi1 como psi2 satisfacen las dos la ecuación de Schrödinger, podemos concluir con seguridad que las cantidades expresadas en paréntesis son idénticamente igual a 0. Por lo tanto, psi también es una solución. ¿Por qué estas son igual a 0? Alguien coméntenme, chicos. ¿Por qué podemos concluir que las expresiones entre paréntesis son igual a 0?
Porque cumplen las ecuaciones de Schrödinger, entonces si solo considero, o sea, si solo meto sí 1 a la ecuación de Schrödinger, de un lado del paréntesis me queda IH, IH la parcial respecto del tiempo, y del otro me queda lo que está a partir de la suma, entonces ese se cancela, muere. Lo mismo Claro, para Phi2. perfecto. Muchas gracias, Sebastián. ¿Por qué? Claro, porque, porque esto es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Porque esto que está aquí es la ecuación de Schrödinger, tienes toda la razón. Aquí tengo la parcial con respecto del tiempo, aquí tengo la segunda parcial con respecto de la posición, y lo pasé, digamos, uno de esto lo pasé para un lado o lo pasé para el otro, y eso tendría que ser igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Sí, muy bien. Gracias, Sebastián. Entonces estamos conscientes de que esto es igual a 0. Como ambas cosas, 0 es igual a 0, está consistente, y quiere decir que esta combinación lineal que nosotros estamos planteando, esto es importante, ¿no? Por eso a ver, otra de las cosas que les quiero comentar. Los ejercicios que yo vaya planteando en la clase son ejercicios, como lo han visto durante las clases del curso, son ejercicios que si bien sí resuelven un ejercicio o si resuelven algo, si se trabaja, si pueden venir en un examen, si pueden venir en tareas y tal, también nos aportan información. No es solo el ejercicio por ejercitarnos. Para eso lo planeamos Iván, Joaquín y yo, que se tenga los jueves, para ejercicios en donde se robustecen ustedes, ¿no? En donde repiten, digamos, para la física, como ustedes bien saben, es hacer y hacer, como casi todo en la vida es hacer y hacer. Entonces, estos ejercicios nos dan cierta información. ¿Qué información le hemos sacado a este ejercicio? Vean, pues, algo muy valioso, que una combinación lineal, ¿no? De funciones de onda, si estas funciones de onda satisfacen la ecuación de Schrödinger, una combinación lineal también podría satisfacer la ecuación de Schrödinger. Es decir, vean la conclusión que podemos, o la importante conclusión, es el hecho de que una función, sí, que yo pueda extraer de la ecuación de Schrödinger cuando llegue ese momento, puede tener esta forma, no hay problema, sí puede tener esa forma y la va a satisfacer. Esa es una conclusión que es muy importante. Esta combinación. Ahora, voy a hacer otra pausa, no sé por qué incluí esto aquí, pero vamos a revisar. Seguramente sabemos. Dice, en el terreno del movimiento ondulatorio vamos a recordar lo siguiente. Vean ustedes este ejercicio clásico que viene en todos los libritos, ¿no? O no en todos, pero en los libros apropiados, donde tengan que venir, pero que utilizan siempre este circulito para hablar del movimiento ondulatorio. Vean ustedes, hay una partícula aquí que se mueve con, digamos, puede ser con una velocidad constante alrededor del círculo. Y entonces esta partícula tiene unas posiciones, tiene una posición, un punto aquí, ¿no? Este punto se puede sacar, bueno, vamos a ver esto. Entonces, ¿cómo se puede sacar? La partícula P se mueve a una velocidad constante alrededor de un círculo de radio A. Y al mismo tiempo hacemos que la partícula Q se mueva para arriba y para abajo a lo largo del segmento de línea recta RS. Pero lo hace de tal forma que la coordenada Y de P y de Q siempre coinciden. Esto sí nos los había comentado. Vean ustedes. Coinciden. Fíjense, cuando esto está aquí, entonces el punto Q está más pegado a R. Cuando esto vuelve a estar acá, el punto Q viene de regreso, ¿no? Cuando P está, por ejemplo, aquí, el punto Q está acá. Cuando P está acá, el punto Q está acá. Entonces el punto Q, este punto que está acá, es un análogo de la coordenada Y del punto P que se mueve aquí alrededor del círculo, ¿no? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, si omega es la velocidad angular de la partícula, al dar vueltas en el círculo, en radianes por segundo, entonces, y teta es igual a 0 cuando a un tiempo determinado, tiempo 0, entonces después de un determinado tiempo t, teta va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo, ¿no? Está claro. La coordenada Y, la coordenada Y de Q, coincide con la coordenada P. ¿Y cuál es? Pues es A por seno de teta. Vean ustedes,
¿Cuál es la coordenada Y? Acuérdense, aquí tengo un R, se descompone un vector acá y una proyección acá para la coordenada X y otra proyección acá. La proyección en Y es la magnitud A por seno de teta. Entonces ahí está A seno de teta, pero como habíamos dicho que teta es omega t, entonces la coordenada Y es A seno de omega t. Y las coordenadas X y Y de la partícula en la anterior figura, pues entonces es X a coseno de omega t más Y, y la coordenada Y es A seno de omega t. ¿Va? Si ubicamos al punto P en el plano complejo, acuérdense ustedes del plano complejo, podemos ver que su localización está definida por un número complejo, por el número complejo Z. El número complejo Z es X más Y por la coordenada Y en el plano complejo, ¿no? Por lo tanto, podemos reemplazar las coordenadas por una sola ecuación que describa el movimiento de P. Es Z, es X más Y por Y, ¿no? O bien A coseno de omega t más Y seno de omega t. En el anterior ejemplo, este punto que estamos viendo, solo se mueve alrededor del círculo. Pero para una onda viajera, una onda que no solo está dando vueltas en el círculo, sino que vibra, pero aparte se mueve, entonces podemos identificar fácilmente, sin tener que hacerlo otra vez, que X es igual a coseno de KX menos omega t y Y es igual a seno de KX menos omega t. Por lo tanto, la ecuación que describe el movimiento en el plano complejo es esta, ¿no? A coseno de KX menos omega t más Y seno de KX. Utilizando una identidad de Euler, podemos escribir esa ecuación de P de la siguiente manera, como ya lo estuvimos haciendo cuando construimos la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, cuando vimos la construcción de los paquetes de onda, utilizábamos funciones de onda del estilo, que eran de este estilo. Vean ustedes. Quiero que vean, ¿no? Que cuando estábamos haciendo paquetes de onda, sumábamos muchas ondas de este estilo. A seno de KX menos omega t más un constante de fase, ¿no? Pero como ya hemos visto con este plano, con esta construcción de las coordenadas en el plano complejo de este punto, esta ecuación que está acá no es la forma más general para una función de onda. Eso es lo único que les quería comentar. No sé si es algo adecuado ponerlo con el círculo, pero yo creo que sí, ¿no? No es la forma más general. Esta que estamos poniendo aquí no es la forma más general para esta función de onda, sino esta que está acá arriba, ¿no? Esta que está acá, ya lo vimos con el ejemplito del círculo. Porque esta pues incluye sus senos y sus cosenos, esta es la forma más general. Entonces, nuestra función de onda no tiene que restringirse a ser real, ¿no? Solo las cantidades físicas medibles deben ser reales y como la ecuación de Schrödinger ya tiene un número imaginario, debemos considerar una forma más general para las funciones de onda. Dicha forma más general es como la que mostramos con anterioridad, es decir, este estilo, A por E a la I kx menos omega t, o bien esta forma, ¿no? Y en esa anterior expresión, la amplitud también puede ser un número complejo. Cuando utilizamos o, digamos, cuando pretendemos que esta psi satisfaga la ecuación de Schrödinger, puede ser esto un número complejo también, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver dos ejemplitos que ilustran la generalidad de esta ecuación 4. Son muy importantes a mi parecer. Fíjense. Dice, muestre que aquí está un poco, a ver, muestre que esta A por E a la I kx menos omega t satisface la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. De las cosas que hemos estado discutiendo en esta clase, y también me importa dejarlo en el video, no vaya a ser que alguien diga, pues claro, pues ya lo hiciste, ¿no? Para construir la ecuación de Schrödinger utilizamos una onda de este estilo, ¿no? Por supuesto que va a satisfacerla porque la utilizamos para construirla. Pero esa construcción que yo les presenté no viene como tal en muchos libros de texto, así como decir construcción de la ecuación de Schrödinger, sino viene como un ejercicio ahí un poco más implícito y muchos de estos libros comentan solamente, oiga,
surgió y aquí está y úsala, ¿no? Y entonces después les pide, a ver, vean que esto la satisface. Pero, presentarla de esa manera, ¿no? A mi parecer, como lo hicimos con el hecho de decir, oigan, estamos utilizando una consideración de energía mecánica total y estamos utilizando una psi que viene de la ecuación de onda clásica. Entonces, tiene mucho sentido la ecuación de Schrödinger. O sea, uno no la ve a uno como algo, hay una monstruosidad ahí que, ¿de dónde salió? No, tiene un gran sentido porque trata de la parte, relaciona la energía de la partícula a su momento, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en este caso, es rápido, uno puede decir, bueno, pues la va a satisfacer porque así la construiste, pero vamos a hacer el ejercicio para identificar dos cosas, ¿no? Muestra entonces que esto satisface la ecuación de Schrödinger con respecto al tiempo, y lo que vamos a hacer es otra vez lo mismo. Obtengamos las derivadas necesarias, insertémosla en la ecuación de Schrödinger. Cuando pongo aquí, esto es ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, ¿vale? Entonces, la derivada parcial con respecto del tiempo de esta función, ¿qué es? Otra vez, acuérdense, pues esto es u, saco la derivada con respecto del tiempo de u, solamente me va a quedar i omega, se va este t, entonces me queda a menos i omega por este signo negativo, entonces me queda menos i omega por a y e a la u, regresando, entonces me queda e a la i k menos omega t, ¿no? Cuando vuelvo a hacer el cambio de variable. Por lo tanto, me queda que la parcial de psi con respecto de t es menos i omega por psi. La primera derivada parcial con respecto de x, ya repetimos varias veces en esta clase el procedimiento de sustitución. Entonces podemos ver claro que me queda ik por psi, ¿no? La segunda derivada, nuevamente, me va a quedar otra vez ik por psi, y como ya tenía un ik, entonces me queda i cuadrada por k cuadrada, e i cuadrada es menos 1, como ya lo discutimos también, y me queda menos k cuadrada por psi, la segunda derivada. Y al insertar estos valores en la ecuación de Schrödinger, vean, aquí voy a meter el valor de menos i omega por psi, que ya obtuve, que es la derivada con respecto del tiempo de la función. Y aquí voy a meter la segunda derivada con respecto de la posición, y aquí la función sin derivar. Vean ustedes, podemos pasar todos los términos al lado izquierdo y los agrupamos, ¿no? Pasamos todos los términos al lado izquierdo. Y agrupamos, vean aquí, me queda h barra omega multiplicada por psi, estoy agrupando, aquí lo pasé, me queda, esto era negativo, termina siendo positivo, ¿no? Cambiamos todos los signos, vean ustedes. Este signo negativo con no, más bien no, perdón. Este signo negativo queda positivo. Cuando pasa acá al lado derecho se vuelve otra vez negativo. Está multiplicando psi, ¿no? Esta cosa. Y menos b es positivo, pasa negativo. Y ahí está, ¿no? Me queda h barra por omega menos k menos h barra al cuadrado por k al cuadrado sobre 2m menos b multiplicado por psi. Y para la anterior expresión podemos usar el hecho, que ya vimos las relaciones de de Broglie, que la energía es h por nu o bien h barra por omega, y entonces el momento es h barra por k, con lo que obtenemos nuestra bien conocida expresión, que es la energía menos el momento al cuadrado sobre 2m menos el potencial por la función de onda, ¿no? Que es cero en esa formulación no relativista, porque acuérdense ustedes que esto que está aquí al lado es cero, como bien lo comentaba Sebastián cuando hicimos la prueba para la combinación lineal que satisface la ecuación de Schrödinger. Pues ¿esto qué es? Esto es la energía total, esto es la energía cinética y esto es la energía potencial. Entonces, como la energía total se define como la energía cinética más la potencial, aquí estamos poniendo la energía total, la energía menos la energía cinética, menos la energía potencial, pues esto está claro que es cero, ¿no? Y por lo tanto, esto cero hace que esta igualdad se cumpla y, por supuesto,
E a la I kx menos omega t, es una solución en efecto que satisface la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Pero veamos ahora que no todas las funciones senoidales, cosenoidales, senoidales o cosenoidales son soluciones aceptables o soluciones que satisfacen la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Fíjense, para eso vamos a revisar este problema. Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, por ejemplo, fíjense, determine si la función de onda, ahora, vean, la función de onda que estamos teniendo ya no es el clásico E a la I kx menos omega t, sino ahora es A por seno de kx menos omega t. Esta función no es algo que nos debería de preocupar. De hecho, uno debería de especular que en efecto tendría que satisfacer la ecuación de Schrödinger porque es una onda viajera. Vamos a ver si esta solución es aceptable para la ecuación de Schrödinger, ¿no? Vamos a la solución. Seguiremos la misma estrategia. Obtendremos las derivadas de la función de onda que nos proponen y las insertaremos en la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Veamos. La derivada, primero tenemos que sacar, permítanme, perfecto. Primero tenemos que sacar la derivada parcial con respecto del tiempo de la función. Ahora, aquí acuérdense ustedes, nosotros teníamos aquí seno y volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que kx menos omega t sea u, ¿vale? Y vamos a sacar la derivada de u, que en este caso va a ser, la derivada de u va a ser menos omega nada más, ¿no? Y la derivada de seno de u es coseno de u, regresando al valor que tenía u, que es kx menos omega t. Entonces me queda que la primera derivada de psi con respecto del tiempo es menos omega, que es la derivada de u, por a coseno de kx menos omega t, ¿vale? La primera derivada parcial con respecto de x, ¿cuál va a ser? Bueno, pues es a coseno, perdón, k por a coseno de kx menos omega t. Hicimos lo mismo. Aquí la derivada del argumento de coseno es solamente k, ¿vale? Esto es una constante y por eso aparece acá. K por a coseno de kx menos omega t. La segunda derivada parcial con respecto de x, ¿cuál va a ser? Pues va a ser otra vez. Vamos a tener k, ya tenemos una k aquí, entonces tenemos el k cuadrada, pero la derivada de coseno es menos seno y me aparece este signo negativo, ¿no? Menos k cuadrada por a seno de kx menos omega t. O sea, y además vean ustedes que aquí a seno de kx menos omega t, esto en específico, es la ecuación, la psi que nos propone el problema al principio. ¿Lo ven aquí? Bueno, entonces, como esto es la psi que nos propone el problema al principio, puedo escribir que la segunda derivada de psi con respecto de x es menos k cuadrada por psi. Y ahora insertamos esas anteriores derivadas en la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, con lo que tenemos que, vean, aquí es menos i por h barra, del lado izquierdo de la ecuación siempre tenemos menos i por h barra, y metemos la derivada parcial con respecto del tiempo de la función que nos dieron, que era esta, que es omega menos coseno de kx menos omega t. Y del otro lado, ¿qué estamos poniendo? Estamos poniendo la h barra al cuadrado sobre 2m multiplicada por la segunda derivada con respecto del tiempo, que es menos k cuadrada por psi. Perdón, aquí era menos h barra sobre 2m. Como aquí viene un menos, entonces esto me queda menos, me queda más h barra cuadrado por k al cuadrado sobre 2m multiplicada por psi, y como el potencial también está multiplicado por psi, pues me queda esto de este lado, ¿no? Entonces vean ustedes, dado que psi es igual a seno de kx menos omega t, entonces tenemos lo siguiente.
Lo podemos poner así. Acuérdense que psi es esto, nada más estamos sustituyéndolo. Y la anterior ecuación, por lo general, habrá momentos en los que se te satisfaga, pero por lo general no se satisface para todo X y todo tiempo. Por lo tanto, esta ecuación, repito, no se satisface para todo X y todo tiempo. Por lo tanto, esta función de onda que se nos está proponiendo no es una función de onda aceptable y vamos a ir revisando más adelante en el curso por qué sí la podemos utilizar, ¿no? Porque aquí puede venir una confusión. Oye, ¿es aceptable o no? Me estás confundiendo. ¿Cuándo sí la uso o no la uso? Vamos a ver qué características tiene. ¿Cuándo sí, cómo no? Irla metiendo. Oye, aquí sí, aquí no. ¿Y qué información nos da acerca de la física del problema, ¿no? Entonces, como ya vimos anteriormente, A seno de Kx sí es una solución aceptable para la ecuación de onda clásica. Y con esto llegamos a la pregunta que también planteaba Leonardo momentos atrás, ¿no? Es decir, quiere decir que sí satisface la ecuación de onda clásica y la de Schrödinger. No, no necesariamente. Esta sí es una situación, esto hace bien la ecuación de onda clásica, pero en este caso no satisface para todo X y todo T la ecuación de onda de Schrödinger, ¿no? La satisfará para algunos determinados valores, pero no la cumple, ¿no? ¿Hay alguna duda acerca de esto que estamos revisando, jovencitos? Yo tengo una pregunta. Sí. Mencionó hace rato que la amplitud puede ser un número complejo. Sí. Tiene como, yo sé que la pregunta está rara, pero ¿qué interpretación física tiene que la amplitud sea compleja y no puramente real? La pregunta está rara, está difícil. Sí, yo igual tenía esa duda de Y eso, qué significado físico le podíamos dar a la parte imaginaria de la onda y pues para qué nos serviría saber ese valor. ¿de cuál onda? ¿De psi o de la ecuación de onda de Schrödinger? Ambas. Muy bien. Qué bueno que se juntaron las dos porque están relacionadas y me parecen muy pertinentes. Muy pertinentes. Déjenme dar un paso atrás. Y acuérdense que les decía que encerraba las ecuaciones. Esto ¿saben qué? Aquí está. ¿Saben qué me parece, chicos? Que están haciendo muy bien por ustedes. Preguntar, porque una de las cosas que a mí me preocupa de avanzar en el curso, y verán, que iremos caminando y caminando muchas cosas y podríamos perder el contacto con la física, que sería lamentable, y es preguntar, ¿qué significado físico tienen? Vean por qué abrimos la clase y la clase pasada, ¿no? Con el hecho de discutir el experimento de la doble rendija para la luz y cuando dijimos que bajábamos mucho la intensidad de la luz, empezaban a aparecer unos ciertos flachazos primero antes de construir este patrón de interferencia de bandas luminosas y oscuras. Y dijimos en ese momento que la probabilidad de que nosotros detectáramos un flachazo cuando hablábamos de luz estaba relacionada con la amplitud de la onda electromagnética o del campo eléctrico de esa onda electromagnética. Es lo que decíamos. Oye, si tú tienes un campo eléctrico muy grande, tienes una intensidad muy grande en esa onda. Recuerden ustedes que el vector de Poynting, ¿no?, se define como este producto vectorial entre el campo magnético y el campo eléctrico de una onda electromagnética. Y entonces, o el vector de Poynting se puede definir exclusivamente en términos del campo eléctrico. Entonces, lo que tú dices es, a mayor campo eléctrico, mayor intensidad, y a mayor intensidad, más probabilidad tengo, ya lo discutimos, revísenlo en las diapositivas pasadas, más bien en los videos pasados, de encontrar uno de estos flachazos. Entonces, fíjense que en esta primera interpretación que se dio acerca de la onda electromagnética, ¿no?, era una interpretación que estaba relacionada con la probabilidad, digamos. La probabilidad la relacionabas con la amplitud de este campo eléctrico, ¿va? Entonces,
Lo que nosotros estamos tratando de hacer ahorita es dar este paso complejo, sí, en la interpretación de lo que es esta psi. Esta psi puede ser un análogo a esta función, ¿no? A esta función de onda, a esta onda electromagnética que se expresa como E a la amplitud, ¿sí? E a la seno de kx menos omega, ¿no? Pero ahora para partículas. Entonces, lo que ocurre es que vean ustedes que en la ecuación de Schrödinger ya aparece de por sí el número imaginario I, ¿no? Y uno puede decir, ¿qué interpretación? En la ecuación de Schrödinger, olvídense de una interpretación como tal física. ¿Qué interpretación tiene la ecuación de Schrödinger? Bueno, uno puede decir que está relacionada con la energía mecánica total de una determinada partícula. Sí, bien, está relacionada con la energía mecánica total de una determinada partícula. Pero ¿qué interpretación física tiene? Mira, por eso comentamos o por eso arrancamos diciendo que no tiene una derivación como tal. Es una herramienta que te permitirá sacarle esta cosa a ella. O sea, le vas a extraer esta información y esta parte es de mucho valor en la parte física. Ahora, es de mucho valor en la parte física porque uno puede hacer esta analogía con, que repito, hay que ser muy cuidadosos, esta analogía con el valor que tiene una función de posición con respecto al tiempo. Con el valor, no es lo mismo. Una función de posición con respecto del tiempo tiene un valor impresionante en la física. Bueno, esta función sí también lo tiene. Pero vean, ocurre, como ya lo hemos estado viendo, o como lo dice Sebastián, aquí, esta psi, aquí como lo comentábamos, por ejemplo acá, esta psi, este valor, esta amplitud de una psi determinada, puede, y cuando lo ve, y como lo veremos cuando veamos tuneleo de partículas, va a tener valores, o va a tener un valor imaginario, va a tener una I. ¿Qué valor, qué interpretación tiene como tal que esa función de onda para la partícula tenga un número imaginario? ¿Qué me dice de la física? Nada, absolutamente nada. ¿Qué interpretación física tiene? Nada. No tiene interpretación física. En realidad, por eso, y ahorita a lo que vamos, yo creo que va a dar un poco más de respuesta. En realidad, lo que tiene interpretación física, lo que tiene valor, va a ser su complejo conjugado multiplicada por la misma psi. ¿Por qué? Porque eso representa, como ya vimos en la clase pasada, algo que se conoce como densidad de probabilidades, ¿no? Como la densidad, la probabilidad de ver ese flachazo en esta analogía que estábamos haciendo del campo eléctrico, dependiendo de esa amplitud. Entre más tengas, depende, esta densidad de probabilidades depende de la forma que tenga la ecuación de onda, ¿no? Esta ecuación de onda psi. Y por eso puede tener esta amplitud cuando nosotros obtengamos una función de onda, esta psi puede tener números imaginarios. La respuesta, ¿qué interpretación física tienen estos números imaginarios? No tiene interpretación física. Y las interpretaciones físicas o la física que nosotros podamos obtener del sistema, la empezamos a obtener a partir de la multiplicación de su complejo conjugado por la función, ¿no? De tal suerte que cuando multiplicamos el complejo conjugado por la función, quitamos la parte imaginaria y entonces ya tenemos una densidad de probabilidades con la cual podemos trabajar con operadores y empezar a sacar información física. No sé si con esto di más o menos respuesta, pero no es algo simple. Déjenme, por ahí les muestro un meme. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos, chicos, o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Gracias. Déjenme, una de las recomendaciones que dan didácticas es hacer pequeñas pausas y nosotros no lo hacemos hecho. Déjenme parar de compartir. Nada más para enseñarles un meme que me encantó reciente. Soy de estos, como ya les he comentado, chavorrucos que les encantan compartir memes y entonces les compartiré porque es
es bonito respecto a lo que acaban de preguntar, ¿no? A ver, déjenme lo busco. Aquí está. Ahora sí. A ver. Así estoy yo y tal vez así puedan estar ustedes. La primera vez que lees física cuántica y cualquier cantidad, ¿qué número será este? Vayan ustedes a saber, varios millones, 17,000 millones, parece. Que ves física cuántica y sigues a veces sintiendo esta confusión, ¿no? Entonces, en ese terreno estamos y no se sientan, déjame volver a compartir pantalla. Una de las cosas que sí, que a mí no me gusta tanto, que es el hecho de tener que caminar mucho en el terreno de las matemáticas para poder obtener un poquito de información de la física, pues bueno, es parte de la cuántica y a veces es complejo entenderla. Yo creo que, no sé, yo a veces pienso que nunca la entenderé con una, de manera satisfactoria, de manera que me satisfaga a mí, me sigue generando cualquier cantidad de incomodidades, de confusión, y espero no transmitirles eso, al contrario, yo espero transmitirles pura claridad. Ojalá que se logre en el curso, ¿no? Bueno, y entonces vimos ya estos ejercicios. Profesor, una pregunta. Sí. ¿En algún momento vamos a ver la transformada de Fourier para materiales aquí en este tema? ¿O eso es ya muy específico de óptica? No, no la vamos a ver nosotros, porque para los temas, mira, no sé si en algún momento necesitemos alguna transformación. No, para los temas que estamos planteando no vamos a necesitar transformadas de Fourier, eh, para nada. No, en este momento no. Se pueden trabajar, ¿no? Se podrían hacer algunas cosas, pero no las vamos a ver. Lo que tengo contemplado, no sé, estoy preparando, todavía les preparo clases porque esto hay que escribirle. ¿Qué estamos haciendo? Ok. Bueno, entonces continuemos con unos 10, 15 minutos más de la clase. Vamos a ver estos dos conceptos que son demoledores y que importantísimos para la clase, importantísimos para el resto del curso, que es la normalización y la probabilidad. Vamos a revisar la interpretación probabilística de la función de onda que discutimos en las secciones pasadas, lo que estaba, fíjense, parece que llevan muy bien el timing, chicos, porque es justo las preguntas que estábamos tratando de contestar hace un momento, ¿no? Acuérdense, por favor, que la probabilidad de P de x de que una partícula se encuentre en una sección entre x y x más un diferencial, más un pequeño, más un pequeño de x, más un pequeño avance en ese eje, está determinada por esto, ¿no? P de x es, ya lo habíamos visto con su análogo en las ondas electromagnéticas, ¿no? Es el cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes cuando sacamos el vector de Poynting en términos del campo eléctrico y nos salía que el vector de Poynting en términos de campo eléctrico era el campo eléctrico al cuadrado? Y entonces nosotros lo que decíamos es que a mayor intensidad de ese campo eléctrico, más probabilidad teníamos de ver estos flachazos. Bueno, pues lo mismo aquí, ¿no? La probabilidad, nosotros sabemos que la probabilidad de x está relacionada o está en función del cuadrado de esta función de onda psi de x, ¿no? Entonces, vean ustedes, la probabilidad de x es mejor, o no es que sea mejor, es necesario expresarla en lugar de como el cuadrado,
multiplicar el complejo conjugado de psi de x de x, de psi de x de t, por la función psi de x de t de x. ¿Por qué? Porque como esta probabilidad tiene que ser un número real, tiene que ser un valor, esta acción, obtener el complejo conjugado de la función de onda, me quita la posibilidad de que hubiera un número complejo. Y entonces probabilidades complejas, pues, ¿qué significa eso? ¿No? Eso sí ya no tiene sentido y eso no vale la pena. Pero siempre que tú multiplicas un número complejo por su complejo conjugado, ¿no? Obtendrás un número real, ¿no? Entonces, en este sentido, esta es la expresión, ¿no? La probabilidad de que ahora, no hablamos de las ondas electromagnéticas, sino de las partículas, de que la partícula se encuentre entre x1 y x2, va a estar dada ¿por qué? Bueno, acuérdense que esta probabilidad es un diferencial de probabilidad, ¿no? ¿Lo ven ustedes? Esta probabilidad es un diferencial de probabilidad. ¿Por qué esa probabilidad es un diferencial de probabilidad? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es encontrar la partícula entre x y x más un avance diferencial de x, es decir, un pedacito. Entonces es un diferencial, si lo pueden interpretar de esa manera, es un diferencial de probabilidad, ¿vale? Entonces, para obtener la probabilidad de encontrar la partícula en un intervalo de estos x, pues lo que hago es integrar este diferencial de probabilidad, que está definido por psi conjugado por psi de x, en los intervalos de x en los que yo quiera identificar la probabilidad de que la partícula se encuentre allí, ¿no? Eso es conocido entonces como la probabilidad de encontrar a la partícula. Ahora, la función de onda debe ser normalizada. ¿A qué se refiere con normalizada? La partícula, como comentábamos cuando hablábamos de los paquetes de onda y tal, es en realidad una entidad, ¿no? En realidad sí tiene un comportamiento, tiene una localización, si quieren ustedes, ¿no? Entonces, la probabilidad de que la partícula se encuentre en alguna parte del eje X tiene que ser del 100%, porque la partícula existe. Entonces, miren ustedes, si yo a esta expresión digo, ¿sabes qué? Ahora, no lo evalúes en solo un rango de X, de 3 a 5, las unidades que sean, ¿no? Sino evalúalo en todo el lugar en donde está X, aquí todo el valor, el que sea. Entonces, ya no le voy a poner un determinado valor, ¿no? En X1 y X2. Me voy a ir para abarcar todo el eje X, todo posible, me voy a ir de menos infinito a más infinito, ¿no? Al irme de menos infinito a infinito e integrar esto, lo que me tiene que dar por refuerza es 1, ¿no? Porque es la definición de esto que yo estaba dando. Yo estoy diciendo, esto que está aquí son probabilidades, ¿no? El valor más alto de probabilidad que tú puedes obtener cuando algo es 100% probable que ocurra, pues es 1. Entonces, por eso, en el caso de la integración de este diferencial de probabilidad desde menos infinito a infinito, tiene que ser igual a 1 cuando abarco todo este intervalo, todo el intervalo en donde debe estar, ¿no? Y esto es conocido también como normalización. Y para dejarlo claro, vamos a hacer un ejemplito. Un ejemplito en donde nos presentan otra vez una función de onda. Dice, considere un paquete de onda, un paquete que no es un paquete. Considere un paquete de onda que se forma usando la siguiente función, que es A por E a la menos alfa por el valor absoluto de X, donde A es una constante que tiene que ser determinada por normalización. Normalice esta función de onda y encuentre las probabilidades de que la partícula se encuentre en A, 0 y 1 sobre alfa, y B, 1 sobre alfa, ¿no?
Entonces, lo primero, vamos a ver la solución. Lo primero que podemos hacer, y aquí ya vamos a empezar a utilizar en el curso un poquito más matemática. Yo creo que no, todavía van a pasar unas 2, 3 clases o 4 clases en donde no usemos tanto porque me gusta ir a pie, a mano por las piedras y ya después, eh, ya después pasamos a matemática. Fíjense, podemos graficar la función de onda. Aquí yo la puse, pero no se ve muy bonita y tenía la esperanza de ver si se veían los valores y tal. No se ven. Entonces voy a dejar de compartir aquí y voy a, ay, caray. Ya son casi las 12, ¿no? Ya son casi las 12, chicos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ujú. Bueno, ¿saben qué? Vamos a terminar aquí y continuamos con este mismo ejercicio la próxima clase. Y arrancamos y tratamos de no tomarnos tiempo de hacer algún repaso o nada de ese estilo, ¿no? Voy a detener la grabación entonces.